Hermanos, Dios bendiga. Bienvenidos a un segmento más de meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es para mí un gusto estar compartiendo estos segmentos con ustedes hoy, que ya es el segmento número 100. Wow, hermano, ya tenemos 100 segmentos, 100 episodios de esta serie en la que hemos participado tanto el pastor, el hermano Enoch y su servidor. Y muchas gracias a Dios primero que nada, porque a pesar de las luchas y las pruebas, principalmente en esos tiempos difíciles, Él ha estado con nosotros y nos ha mantenido hasta ahorita fortaleciéndonos en Él. Y yo espero, hermano, que tú y yo querramos ser fortalecidos en Él. Como sabemos, hemos estado mirando esta serie participando de la nueva naturaleza o participando de la naturaleza divina, en la que el apóstol Pedro nos da esta serie de ingredientes o esta fórmula de cualidades que separan a un cristiano de un mundano, a un cristiano de una persona normal del mundo. Estas cualidades que nosotros debemos de añadir a nuestras vidas y poner diligencia en la práctica de cada una de ellas. El apóstol Pedro inicia diciendo acerca de la fe, que es el inicio, ¿verdad? Por fe es que somos salvos. Después sigue diciendo que se debe de añadir virtud, la bondad. Después dice que añadir conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Después dominio propio, el controlar las emociones y las acciones de uno mismo, según el Espíritu Santo. Y después dice el versículo 6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Y hoy nos vamos a enfocar en esas dos cualidades, en esas dos virtudes, la paciencia y la piedad. En primer lugar, entendiendo la paciencia significa calma, significa tranquilidad. Es la capacidad de tolerar una situación difícil, una tribulación, algo complicado, y muchas veces inclusive sufrir dentro de esa, pero sin perder la esperanza. Miramos en la palabra de Dios algunos ejemplos. Podemos mirar el libro de Romanos, capítulo 5. Libro de Romanos, capítulo 5. Versículo 3. Romanos 5:3 nos dice así la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Miramos que de la prueba, a través de las pruebas, es que Dios permite que nosotros desarrollamos paciencia. A través de las tribulaciones, el cristiano puede desarrollar paciencia. ¿Qué mejor ejemplo o qué mejor momento, hermanos, para estar desarrollando paciencia que este momento? Como estábamos diciendo al inicio, ya son 100 segmentos de esto. Ya esta es la semana número 16 que estamos haciendo estos segmentos. 16 semanas, más otras 2 semanas que no se hicieron al inicio de esta pandemia. Ya son 18 semanas. Hermanos, sí hemos crecido en paciencia. Creo que deberíamos de haber crecido en paciencia. Creo que Dios nos forzó a aprender de paciencia. ¿Cómo está tu paciencia, mi hermano? ¿Cómo está mi paciencia? La Biblia nos enseña que a través de las tribulaciones, a través de las tribulaciones, se produce paciencia, y la prueba también trae esperanza. La paciencia también es un producto de la esperanza. Cuando tú y yo tenemos esperanza, tenemos paciencia. Podemos tener paciencia. También la Biblia nos dice en el libro de Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice así la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. El cristiano que anda en el Espíritu puede ejercitar una paciencia que depende, que está depositada su fe, su esperanza en Dios, y por lo tanto es paciente a través de las pruebas. Por lo tanto, entiende que es un momento difícil, sufre también porque somos seres humanos, pero no pierde el control, no pierde la paciencia, porque su paciencia está puesta en Cristo. La Biblia nos dice también en Hebreos 6:12, el libro de Hebreos 6:12, nos dice así la palabra de Dios. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Es a través de la paciencia, hermanos, que nosotros podemos heredar
las promesas de la palabra de Dios. Sabemos que las promesas de Dios son condicionales. Nosotros tenemos que hacer algo siempre. Para toda promesa hay algo que se tiene que hacer. Tenemos que hacer y obedecer a Dios para que Él nos dé la promesa. Sabemos. ¿Y cómo podemos obedecer? En el momento de la obediencia, no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero en ese tiempo debemos de tener paciencia para alcanzar las promesas, ¿verdad? Y el último versículo es Isaías 40:31, que nos habla de los que esperan en Dios, o sea, de los que tienen paciencia, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Hermanos, ¿cómo está nuestra paciencia? ¿Cómo está tu paciencia y cómo está mi paciencia? Esperamos en Dios que estemos cultivando la paciencia de verdad. Y después nos habla de la piedad, añadir a la paciencia piedad. Y ya hemos dedicado toda una semana a hablar de la piedad. No me voy a enfocar mucho en ello, solamente hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué es la piedad? La piedad se manifiesta en dos direcciones. Hacia Dios primero se manifiesta en devoción, temor y amor a Dios. Y hacia los hombres, hacia el prójimo, se manifiesta en amor, compasión y misericordia, que nosotros mostremos a los demás lo que Dios nos mostró a nosotros. Eso es la piedad. La piedad es un producto de conocer a Dios, según 2 de Pedro 1:3. Nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquella persona que conoce a Dios va a tener piedad porque conoce a un Dios piadoso. Y al conocer a un Dios piadoso, uno puede imitar la piedad. Y también sabemos que la piedad se puede ejercitar, según 1 de Timoteo 4:7, que dice la palabra de Dios: desecha las fábulas profanas y de viejas. Deja los mitos, deja las ideas, deja cualquier cosa que va contraria a la palabra de Dios y ejercítate, pon diligencia, como dice a Pedro, para la piedad. Es algo que se puede perfeccionar. No solo esto, sino todos estos ingredientes, todas estas virtudes, estas cualidades, podemos ejercitarlas en nuestras vidas en la medida que usted y yo, hermano, pongamos diligencia y pidamos a Dios que nos ayude en eso. Bueno, espero haber sido una bendición. Espero que les haya servido esta serie como a mí me ha estado sirviendo. Y lo más importante, hermano, que lo pongamos en práctica, que ejercitemos cada una de estas cualidades. Si Dios lo permite, los próximos días estaremos cerrando esta serie y viendo un poquito de la aplicación de cada una o del uso de esta lista de ingredientes. Yo me despido, no sé antes recordarles que nos estamos viendo y que el Señor les bendiga a todos.